¿Qué podemos pedirle a cada equipo para la temporada 26-27 de la Liga Andesa? Aquí en Gigantes del Básquet, junto a Gerard Solé, pasamos a analizar los objetivos que le podemos poner a cada equipo para la próxima temporada. Si te gusta lo que hacemos, recuerda darle un like, suscríbete y déjanos un comentario con qué esperas de tu equipo para el próximo curso. Empezamos. Hola, buenas, bienvenidos. Me acompaña Gerard Solé para dar la nota a los equipos, para apuntar los deberes de los equipos de Liga Andesa. En esta ocasión vamos a ir por orden de clasificación, vamos a ir del 1 al 9 y en un segundo vídeo que os traeremos analizaremos el resto de equipos. Pues sin más dilación, Gerard, vamos a empezar con el primero que, bueno, ese nos lo sabemos. Sí, bueno, esto vamos a hacer, no sé si lo has hecho tú alguna vez en verano, lo del Claro. cuadernillo, ¿no? Pues vamos a sacar un poco Hay- el cuadernillo. y hay gente que empieza a mitad temporada, ¿eh? A sacar Bueno, ya el cuadernillo. pues sí, algún equipo Sí. ACB también debería empezar en marzo el cuadernillo. No, intentar mirar un poco qué es lo que ha faltado, ¿no? Esta Mm. 25-26 en cada uno de los equipos de Liga Endesa y qué es lo que tienen que mejorar, lógicamente, para la 26-27 y alcanzar pues, sus objetivos. Empezamos, si quieres, por el campeón de Liga, ¿no? Valencia Basket, que evidentemente pues, hay una reformulación muy profunda, ¿no? De Sí. lo que ha sido la plantilla. Yo creo que es uno de los pocos equipos, dices, ¿en qué puede mejorar? Es que es muy, muy, muy difícil mejorar lo que ha conseguido. Entonces, yo lo que le pido a Valencia Basket es volver a ser competitivo en todo. No le pido una Final Four de Euroliga, no le pido volver a ganar la CB, no le pido volver a ganar la Supercopa. Yo no le voy a exigir eso. Yo creo que además, después de la salida de Pedro Martínez y el cambio de proyecto, hay que tener un punto de cautela y de tiempo, ¿no? Con lo que va a pasar en Valencia, pero sí le pido no caerse, no desaparecer de ese top 4 de ACB, no pasar de ser pues uno de los mejores equipos de la Euroliga a ser el 15. Le pido establecerse un poco en esa élite competitiva, aunque no vayas a levantar títulos. Para mí es imposible, ya digo, ni acercarse a lo que ha sido esta última temporada, que ha sido histórica, y bueno, vamos a ver cómo se mueven en el mercado, qué jugadores incorporan y de qué manera confeccionan un poco la plantilla, pero a mí me dolería ver a un Valencia Basket en un escalón diferente, ¿no? Al que ha sido esta temporada. Creo que ha habido un punto de ambición por parte de toda la gerencia y me gustaría y espero, ¿no? Que se pueda mantener de cara a esta próxima temporada. Por lo tanto, eso, lo que le pido a Valencia Basket es volver a ser competitivo, volver a tener ese punto de colmillo, de ambición y volver a molestar a todos los grandes. Sí, desde luego es un proyecto que es prácticamente de cero, ya empezando por el entrenador. Entonces, por el club se va a abogar seguro a mantener ese estilo divertido, resultón, que hace que la gente se enganche al club. Yo creo que eso es lo primordial, no perder a la masa social y a partir de ahí ser competitivos, como tú dices. Es un equipo de cero. Pocos deberes en cuanto a lo que se ha hecho la temporada pasada, porque es que es ahora mismo un solar en cuanto a pilares del equipo y de proyecto. Es un poco así, es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Pasamos al siguiente, Gerard. Pues vamos con el Real Madrid, que es un equipo al que lo que le ha faltado ha sido lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de un Real Madrid, que es ganar títulos, levantar algún trofeo, porque al final ha estado cerca en muchas ocasiones. Está cerca en la Copa, donde disputa la final, pero acaba perdiendo contra la Baskonia. Está cerca en la Euroliga, donde disputa la final, pero acaba perdiendo contra Olympiacos. Y la sensación esa de que, bueno, pues no ha sido competitivo como quizás se esperaba, ¿no? De cara al playoff. Termina en la primera posición de una forma muy autoritaria en lo que es la liga regular de la Liga Andesa, pero la sensación es que después de esa Final Four de la Euroliga el equipo se cae yo creo que en muchos aspectos, en el físico, en el anímico, creo que vimos un Real Madrid muy, muy tocado, no digo anímicamente, sino sensación esa de que se le hizo muy, muy larga la temporada. Entonces, a partir de aquí, evidentemente con la llegada de Pedro Martínez, hay un cambio radical, vamos a ver un Madrid diferente, que seguramente pues, va a tener ese punto más de ritmo, de juego ofensivo, y bueno, también es para Pedro Martínez un gran reto con sus ideas ser capaz de ganar
contra todos los gigantes, donde muchas veces el campeón de una Euroliga, el campeón de una ACB, pasa por ser un entrenador o un equipo un punto más pragmático, ¿no? De, oye, yo crezco todo desde la defensa, me organizo bien, porque cuando estás, sobre todo en una eliminatoria o un partido, ¿no? Como puede ser una Final Four de Euroliga, es que si el ataque no funciona, te quedas vendido. Entonces, bueno, me gustará ver, ¿no? Cómo es capaz también de Pedro Martínez de adaptar toda esa idea suya, que es muy alegre, pero es muy alegre en los dos sentidos. Es un equipo que anota mucho, pero también concede mucho. Entonces, bueno, ser capaz de trasladar eso a un Real Madrid, que insisto, para mí el gran deber de todo lo que ha sido la etapa Escariolo ha sido el que no ha levantado ningún título. Y esto el Real Madrid se paga de esta manera. Se paga independientemente de que haya habido lesiones en el tramo final de temporada que han sido importantísimas, sin ir más lejos la de Tavares y luego las que se fueron acumulando también en rotación interior, que eso en Euroliga lo pagas carísimo y después pues ya en playoff ACB pues no llegas. Pero Eso ahí, es, ahí podríamos hablar incluso de ese factor de la mala suerte, ¿no? De decir, sí, oye, hombre, es que en el momento más importante se me han caído jugadores muy importantes. Ya, pero es que en el Real Madrid no eso vale. tampoco te vale, eso No, tampoco te no. vale. Ujú. Entonces, tú tienes que estar preparado para competir y luego que al final a Escariolo se le caen jugadores importantes, se le cayó Tavares, se le cayó Garuba, pero le ficharon también, ¿eh? Llegó Jurseven y Sí. llegó Sissoko. Entonces, yo creo que hay una sensación de eso, de que el equipo después de la Euroliga se cayó en todos los sentidos y Tenerife, que jugó muy bien, fue muy superior, yo creo, en la eliminatoria, quitando ese segundo partido donde el Real Madrid Sí. sí que se muestra más autoritario. Los dos partidos en el Palacio son muy buenos de la Laguna de Tenerife y el Madrid es esa sensación de que va completamente a remolque durante todos esos 80 minutos. Pasamos con el tercero, Cosner Basconia, Gerard. A mí me da muchísima intriga lo que se va a hacer en la gestión deportiva. ¿Quién la va a gestionar también? Es un poco todo un poco extraño y van pasando los días y los jugadores también pues van decidiendo dónde ir y dónde no ir y evidentemente yo creo que ya empiezan a entrar un poco en contrarreloj. Bueno, yo creo que cuando estamos grabando esto no se sabe quién va a entrenar, quién va a Eso ser el es. director deportivo, qué jugadores va a haber. Entonces es todo muy abierto, ¿no? Yo a Cosner Baskonia, yo te diré que le pido pocas cosas. Creo que ha sido un año que en ACB es de notable alto, porque al final oye, tú has ganado una copa y luego creo que durante toda la liga regular te has estado entre los mejores de la competición, has acabado siendo cabeza de serie, pero claro, quedas fuera contra la Peña y quedas fuera esa sensación de que, incluso lo decía el propio Galviati, ¿no? Es muy difícil que jugadores que ya tienen firmado un gran contrato corran como corren otros. Entonces, bueno, ser capaz de competir en playoff es lo que le pido a Baskonia. Independientemente de quién sea el entrenador y cuál sea la plantilla, ser capaz de por lo menos volver a competir en playoff y por lo menos volver a aspirar a poder pelear una final. Ya digo meterse, pero por lo menos estar allí. Y luego, evidentemente, si nos vamos a la competición europea, creo que ha sido un Baskonia muy lejos de ser competitivo en Euroliga. Es un 13-25 de los peores equipos a domicilio durante toda la temporada en Euroliga. Entonces, bueno, si se queda Galviati. Empezaron muy mal la temporada. Sí, Fue, sí, desde la primera parte fue, luego se remontó el vuelo, la verdad, pero la primera pero parte aún así creo que es un equipo que gana, te diré, estoy tirando de memoria, pero 3 o 4 partidos fuera de casa en sí, toda sí, la temporada en Euroliga. sí. Entonces, si se queda Galviati, pues evidentemente ya sabe un poco qué es lo que tiene que hacer. Si llega otro entrenador, pues oye, intentar construir unos cimientos y construir desde allí. Y luego algo que va más allá de los resultados. Si es Galviati el entrenador, yo creo que lo tiene bastante ganado, pero hay que volver a reconectar con ese Bues Arena. Yo creo que la gran fuerza de Baskonia históricamente, cuando ha estado más poderoso a nivel de resultados, es cuando también ha tenido toda la afición de su lado y cuando ganar en el Buesa se ha convertido casi en un imposible para los rivales. Pasamos con el cuarto UCAM Murcia, que a mí, bueno, me da un poco la sensación de agridulce, porque durante la temporada regular, un poco como el Real Madrid, cada uno en su contexto, durante la temporada regular en Liga Andesa han sido súper contundentes, una de sus mejores temporadas, si no la mejor, no lo sé, pero después, en clave europea, te caes en fase previa de BCL, luego en Europe Cup, bueno,
una decepción, así fue. Y luego en el playoff te enfrentas ante un Barça, eso es cierto, pero con factor cancha, y después ante un Barça que venía un poco, que luego acaba llegando a la final y demuestra que no, pero que por sensaciones no sabías qué esperar de ellos. Yo tengo un poco la sensación con UCA Murcia de que es una temporada histórica indudablemente, porque creo que no hemos visto en UCA Murcia vivir entre gigantes como ha hecho durante toda la temporada en la Liga Andesa. Ha estado siempre entre los 3 4 mejores, y creo que eso es de nota, vamos, de matrícula de honor. Pero, claro, luego empiezas a restar cosas, ¿no? De, oye, pues empieza la temporada con una decepción muy, muy grande, que es caer en esa fase previa de la BCL contra un muy buen Chalón, que también el rival compite. Llegas a esa FIBA Eurocup con la ilusión y bueno, pues es un cara o cruz, es cierto, pero vuelves a quedarte fuera. Llegas a la Copa y esa sensación de que ese es un equipo que es capaz de dar la sorpresa, pero no consigues darla. Y luego llega el playoff y ¿sabes? Esa sensación de que ha faltado un poco más, ha faltado un poco más, ha faltado un poco más en cada uno de las competiciones. Entonces, ¿qué le pido a UCA Murcia? Primero de todo, intentar mantenerse, que va a ser muy, muy complicado porque no hablamos de un equipo del presupuesto de un Madrid, de un Barça, de un Baskonia, de este tipo de equipos, ¿no? Y ha estado conviviendo con ellos durante toda la temporada. Sí. Y después, lo lógico es no estar ahí, es estar en el siguiente escalón, intentar dar alguna sorpresa. Yo creo que ya hace mucho tiempo que el proyecto de Sito Alonso está funcionando y muy bien. Se han ido jugadores muy importantes, han llegado otros jugadores que han incluso funcionado mejor. Entonces, bueno, independientemente de lo que suceda en la plantilla, creo que lo importante para UCA Murcia es que ya tiene establecida una identidad de juego, una identidad competitiva, que eso para mí es lo más relevante. Poder construir desde aquí, poder construir con el Palacio de tu lado y luego si eres capaz de dar alguna campanada, pues evidentemente le pones una guinda, ¿no? A todo esto. Pero yo insisto, creo que hay una temporada un poco de sabor agridulce por no acabar de poner esa guinda, ¿no? Al curso y me parece un poco injusto, porque insisto, la temporada de UCAM Murcia, en lo más difícil que es el día a día, que es esa liga regular, es que, insisto, es de matrícula de honor. Pasamos con al Barça, Gerard, un equipo que ya sabía que su entrenador no iba a seguir. Al final de temporada, con un Jan Vesely que anunciaba la retirada, si no me equivoco, alrededor de marzo, y con un cambio de ciclo que ya lo veían delante de ellos, pero que realmente compitieron hasta el final. Lo que pasa es que ante Valencia, pues la diferencia fue bastante, bastante grande en cuanto a físico, profundidad de plantilla y bueno, y de juego. Y eso es así. Pero yo creo que le vino muy bien al Barça que Xavi Pascual fuera de cara diciendo, oye, esto va a ser así. Y se les quitó un poco la presión de encima y jugaron, a mí me da la sensación, con un poco más de libertad. Bueno, yo creo que vimos un Barça muy pragmático en playoff. Ujú. Y yo una de las cosas que le pido al Barça para esta próxima temporada es una pregunta muy sencilla y muy difícil a la vez, que es ¿qué es lo que quiere ser? ¿No? ¿Qué Barça quiere ser? ¿Quiere Sí, ser un Barça más al estilo Pedro Martínez, como se ha comentado también desde Barcelona? ¿No? El espejo es construir un poco ese estilo. ¿Quiere ser un Barça diferente? ¿Quiere ser un Barça más defensivo? Primero de todo tienen que decir esto. Y luego, cuando estamos grabando esto, no sabemos quién va a entrenar el Barça, ni quién está mandando tampoco la dirección deportiva. Entonces, creo que es muy difícil esta temporada, independientemente de lo que suceda a nivel de despachos y a nivel de banquillo, porque vienes de un año que creo que ha sido un poco la confirmación de una muy mala etapa. Creo que ya no es una cuestión de Pascual, no es una cuestión de Peñarroya, no es una cuestión de otros entrenadores que han estado antes, ¿no? Como Roger Grimau. Creo que es una etapa en la que el Barça ha estado extraordinariamente condicionado, ¿no? A nivel económico por la situación del club, donde no ha podido hacer ni un mínimo esfuerzo para acompañar a entrenadores que necesitaban algún esfuerzo durante la temporada. Recuerdo, por ejemplo, el fichaje de Neto, que fue un visto y no visto, sí. un jugador que daba muchísimas dudas y que las confirmó además con muchos problemas físicos. Pero es que además llegamos a esta etapa pascual. Pascual llega con la idea de vamos a hacer algún refuerzo y no ha Y cero. llegado nadie. Ujú. Entonces, ¿qué le pido al Barça? No se lo pido al entrenador, no se lo pido a la dirección deportiva, se lo pido a la directiva. Acompañar a los proyectos, acompañarlos. Si hay lesiones, hay que fichar.
Si hay problemas, hay que fichar. Si hay que, no sé, intentar tener un punto más de solidez en ese sentido. Creo que con todo lo que ha tenido Pascual, no es una mala temporada, porque creo que al final llegas a una final de ACB, donde yo creo que Valencia Basket es muy, muy, muy superior, pero has llegado a una final de ACB, podías haber caído mucho antes. Sí, la sensación que tengo es que cada vez que ha habido un contratiempo, pues si la montaña era alta, se ha convertido en el doble, ¿no? Para Pascual. Y luego eso me hace pensar un poco, tirando más para atrás, pues lo mismo que le pasó a Peñarroya, lo mismo que le pudo pasar a Grimau, ¿no? De que evidentemente estás en una situación ya de inferioridad económica respecto a otros gigantes, tú ya no estás en este escalón, para competir en ese escalón, si no tienes ese dinero, tienes que afinar muy, muy bien en los fichajes, y creo que eso tampoco se ha hecho. Creo que hemos visto un Barça, en mi opinión, muy cortoplacista, con fichajes de jugadores veteranos con mucho nombre, pero que sabes que te va a durar 1 o 2 años. Entonces, mi pregunta para el Un poco Barça a es, remolque. sí, por eso digo, mi pregunta es ¿qué quiere ser? ¿Quiere Sí. volver a ser ese Barça cortoplacista o quiere empezar a construir un proyecto y, oye, vamos a construir algo ya para los próximos 3 años y por lo tanto, pues vamos a por quizás jugadores de no tanto renombre, pero con mucho más potencial y con capacidad para poder crecer, como nombres como están saliendo, como Justin Robinson o Muya Gibson? Pasamos al sexto clasificado, así es Juventud. La Peña que ha tenido, bueno, momentos muy, 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 muy buenos y luego otros que, bueno, que han sido de duda, pero yo creo que se han repuesto muy bien para acabar la temporada de forma muy digna ante un Valencia Basket que, bueno, ya campeón de liga y con un nivel bastante diferencial en comparación con el resto. Yo creo que lo único que le pido a ese Juventud es un pelín más de suerte, porque Sí, creo que desde el gran luego. objetivo de la temporada, sin duda, era levantar esa BCL en Badalona. Y cuando llega el paso previo, es que se te cae Tomic, se te cae Sí. Virgander, te quedas sin juego interior y, oye, compitieron hasta el último momento, pero contra EK, además jugando en Atenas, era realmente difícil. Entonces, yo creo que la temporada de la Peña, si no tiene ese contratiempo, posiblemente, no digo que hubiera ganado la BCL, porque luego hay que jugar, pero hubiera estado en esa Final Four y una Final Four de BCL más unas semifinales de playoff son una temporada de nota muy, muy positiva. Entonces, bueno, ya ha habido alguna salida importante, como la de Cameron Hunt. Vamos a ver cómo el equipo se puede mover, pero evidentemente yo os lo digo muchas veces, que la gente de Badalona me pregunta si está Dani Miret en el banquillo, estoy muy tranquilo, porque creo que lo que va a hacer va a hacer que funcione. Entonces, a partir de aquí es acertar en el mercado, pero ya hemos visto una Sisa Juventud que bajo la dirección de Miret, sobre todo, y eso es lo más complicado de conseguir, tiene una identidad de lo que quiere ser. Pasamos al séptimo, Surne Bilbao, que a todas luces, temporadón. No tiene mucha más discusión. Sí, es que debería decir, ¿qué necesita Bilbao? Pues Pues necesita. repetir, Ya, pero repetir es muy difícil, y ya lo ha conseguido, obviamente, ¿eh? Ya ha obviamente. ganado 2 veces esa FIBA Europe Sí. Cup. Yo te diré que viendo un poco, es el equipo que cuando estamos hablando de esto tiene prácticamente la plantilla hecha, entonces ya podemos Mm. casi analizarla para la próxima temporada. Creo que ha dado un paso, creo que ha dado un paso y creo que es un poco lo que le pedía, ¿no? Cuando termina la temporada es un equipo que, por ejemplo, se queda fuera de la Copa porque es un equipo muy irregular fuera de casa en la primera vuelta, luego pues mejoran eso y se acaba metiendo en playoff. Yo lo que le pido a Bilbao es que siga disfrutando con este proyecto. La llegada de hombres como Nate Darling o Bastien Botier creo que demuestran, ¿no?, la ambición que tiene Rafa Puy y que tiene el club para seguir dando pasos y que esta temporada, donde te has colado, digamos, entre los 8 mejores, he estado en esa posición de playoff, no se quede simplemente en esto, ¿no? Que el año que viene vuelvas a estar entre esos 8 mejores. Va a ser una batalla durísima por el playoff, porque al final, cuando uno hace un poco las cosas, dice, bueno, si entra Bilbao, hay alguno que se queda fuera. Este año se ha quedado fuera Eso es. Unicaja. Entonces, bueno, pero por lo menos estar en esa pelea. Y luego en Europa, bueno, la BCL no es la FIBA Europe Cup. Y eso yo creo que la gente de Bilbao lo tiene que tener muy, muy en cuenta. Eh, Bilbao puede competir muy bien en la BCL, pero que yo no me imagino a día de hoy a un Bilbao ganando la BCL. Creo que es un primer año para entender ese paso adelante a nivel europeo. Esta es una cuestión mucho más exigente y, bueno, pues necesitará también aprender de ella. Pero yo lo que le pedí a Bilbao cuando terminaba la temporada es
mantener el bloque, lo está consiguiendo y además ha fichado jugadores que me apetece mucho, mucho ver. Bastien Bautier viene de ser jugador de Euroliga y Nate Darling es un jugador por el que tengo predilección desde hace mucho tiempo. Y ahora pasamos al octavo, Gerard, que es la Laguna Tenerife, equipo que, bueno, cambio de ciclo total porque se va Chus Vidorreta y llega Jack Alakovic después de protagonizar este equipo. Recordemos, no hace falta tampoco hacerlo mucho, el más veterano de la competición hasta el momento por lo menos. Protagonizaba una de las sorpresas de la temporada, que era vencer al Real Madrid en playoff, y además pues, nos regaló la presencia de Patty Mills durante la temporada. ¿Qué le pedimos a la Laguna Tenerife? Ya Karakovic la temporada que viene. Bueno, yo tengo la sensación de que la temporada no estaba siendo buena, pero acabas con un sabor muy dulce, ¿no? Que es esa victoria contra el Real Madrid y esa clasificación para semifinales en un año que no ha sido nada fácil también por lesiones y por diferentes problemas que ha tenido la plantilla. Yo creo que Lakovic tiene una labor muy, muy, muy difícil, porque es que tiene que empezar su etapa tras la etapa más gloriosa de la historia del club. Sustituir a Chus Vidorreta Sí. es una labor descomunal. Y creo que, bueno, evidentemente todo empieza bien cuando Marcelino Huertas te dice, no te preocupes que yo estaré un añito más. Entonces, bueno, ya podemos estar un poco más tranquilos. Bueno, vamos a ver cómo se mueven, si empezamos a ver algunos cambios también en la identidad del equipo. Yo creo que al final es posible que Lakovic también siga construyendo desde ese pick and roll central con Marcelinho y con Shermadini, pero va a empezar a darle sus matices también, ¿no? Al final creo que Sí. veremos un Tenerife un punto más imprevisible quizás a nivel exterior, ¿no? Es donde más ha destacado Lakovic como entrenador, pues esa versatilidad que ha tenido en las diferentes posiciones exteriores, con muchos jugadores con puntos. Creo que incluso un nombre como Van Beek con Lakovic lo podemos ver dar un paso más. Patty Mills parece que no va a seguir en Tenerife. La verdad es que es una pena. Nos hubiera gustado un Sí. añito más por allí porque nos ha enamorado. Pero bueno, también le pido a la gente de Tenerife, más que al club o al equipo, le pido a la gente de Tenerife que sea consciente que de donde viene este equipo para volver a estar allí necesita un tiempo, va a necesitar un proceso. Y que quizás esta próxima temporada, ojalá me equivoque, no va a ser tan buena como muchos esperaban. Que Lakovic va a necesitar su tiempo. Entonces, bueno, un punto de paciencia, yo creo que es lo que le pido a, sobre todo a la gente del Santiago Martín. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que puede aportar Lakovic, porque creo que veremos un Tenerife algo diferente. Y vamos con el último equipo del vídeo, el primero en no clasificarse para playoff, el noveno puesto. Este es el que tiene, no cuadernillo, tiene todas las asignaturas Todas para las, repetir en verano. Eso es, después de la salida de Ivonne Navarro, cambio de ciclo también aquí, Unicaja de Málaga. Gerard, ¿qué te parece? Bueno, evidentemente ha sido un año duro en Sí. Málaga. Yo creo que ¿Y de mm, dónde venían? sí, es que yo creo que al final esa diferencia que ha habido, ¿no? De dónde Sí, vienes y dónde estás es lo que más pesa, pero también yo creo que ha trasladado un poco más allá de simplemente resultados. La gestión del fichaje de Chris Duarte, por ejemplo. No sé, cada vez que ha habido una noticia, entre comillas, negativa en la CB, ha estado metido Unicaja, ¿no? Esta temporada. Entonces, bueno, ahora evidentemente hay un cambio importante. Llega Chus Vidorreta, que es un entrenador de máximas garantías competitivas en ACB y Chus va a querer ganar desde el primer día. Entonces, bueno, un cambio radical y olvidar rápidamente lo que ha sido esta temporada, que me da mucha pena porque cierra de forma muy triste, ¿no? La etapa de Ivonne Navarro, que ha sido una de las mejores etapas de la historia del club. Yo lo que le pediría a la gente de Unicaja es, entre comillas, olvidarse un poco de lo que ha sido este curso. Cuando se mire hacia atrás y el paso de Ivonne, no, Ivonne es un entrenador que cambió y mucho a Unicaja, ¿no? Que le llevó de las sombras a competir con todo, a levantar títulos y luego, pues oye, pues las etapas se terminan y vamos a ver cómo empieza ahora la de Chus. A nivel de juego, creo que vamos a ver un Unicaja mucha poco curiosidad, ¿eh? sí, mucha curiosidad porque al final uno Sí, sí. tiende a pensar que Unicaja va a jugar como jugaba Tenerife, vea, pero es que no tienes ni a Marcelino ni a Shermadini. Y yo creo que vamos a ver un Vidorreta que lo tenemos muy establecido en que sabe jugar de una manera y es un entrenador que es capaz de cambiar radicalmente, de adaptarse a muchos sistemas, de muchos estilos. Entonces tengo muchas, muchas ganas de ver qué es lo que hace Vidorreta con este Unicaja, que más allá
de posibles movimientos de entradas o salidas. Tiene un fichaje que es el de Melvin Pansar, ya muy establecido en esta liga andesa, que evidentemente va a ser un referente desde el día 1. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Gerard, por acompañarnos. En el segundo vídeo, pues analizaremos el resto de equipos Sí, y que la gente no se ponga nerviosa, nos claro, quedan 9 más, los hablaremos de los habrá. 2 también recién ascendidos, pero bueno, no Eso es. queríamos tampoco aquí un vídeo de 60 minutos, vamos a dividirlo, Que nos un dejen poquito beber agua, al menos. un poquito de dosis para un día, otra dosis para otro Claro. día, que el verano es muy largo. Y tenemos muchas ganas de que vuelva la Liga Andesa, pero sobre todo hay que hablar todavía de todos los equipos que van a competir la temporada que viene. O sea que en el siguiente vídeo repasaremos los otros 9 y lo dejamos por aquí. Me despido. Un abrazo. Un abrazo.